Sí. Bueno. Profesora Eugenia Sosa. En realidad soy María Eugenia, pero bueno, no sé por qué siempre saco el María. Desde chica, ¿viste? No me quiero hacer cargo. No tengo nada de María. Pero bueno, dejemos Eugenia Sosa. Bueno, esto es geografía. Otra cosa que, además del cuadernillo, que va a ser nuestro material por ahí de la materia y seguir, ¿no?, con ese cuadernillo, no es que va a haber un libro extra o algún material por ahí, capaz que en alguna oportunidad pueda llegar a subir algún texto o algo que lo compartan en WhatsApp, pero bueno, eso vamos viendo dependiendo los avances de los temas, ¿sí? Bueno, siempre les pido mapas, ¿sí? Como en geografía siempre necesitamos de la herramienta principal y yo pido una cantidad de mapas, pero eso no significa que lo tengan que tener en la próxima clase y que tener todos juntos y encima que los compren. En realidad lo que se puede hacer es, vieron que ahora se imprimen. Claro. Es más, se puede hasta calcar, dibujar, pero bueno, no nos vemos en estos tiempos haciendo eso. Yo cuando estudiaba sí, pero bueno, ahora no tenemos tiempo para nada. Entonces, lo ideal es que tampoco gasten en esto de comprar. O sea, si por ahí tienen para imprimir, mejor. Y otra cosa, que siempre busquen en las casas, porque siempre hay de hermanos, hijos, familia, no sé, vecino, el que conozcan, siempre algún mapa tiene, ¿sí? Y como es una geografía general, ¿qué quiere decir? Que ustedes en la segunda parte del año, o sea, en el segundo periodo, van a trabajar con geografía argentina. Entonces ahí sí vamos a pedir geografía mapas de Argentina, pero eso es después de julio, o sea, a partir de agosto. Y después ya no tienen más geografía, es por este año que se divide en dos, ¿sí? Entonces, los mapas que les voy a pedir es un cromo, un califerio. ¿Todos ven bien? Sí. Sí. Político. Que justamente, hago un asterisco ahí, también busquen en la casa, porque este es el que trae todo, ¿no? O sea, todos los países, todas las capitales, toda la división política y física. No lo compren, traten de buscarlo por ahí no sé, que tengan en la casa. Porque vieron que lo primero que decimos es no, y después juntando, buscando, tirando, conseguimos. Y después tener 3 mapas, esos de carpeta, no importa el tamaño. Otro tema es que saben que por más que hagamos todas las actividades, no me las puedo llevar. Eso ya lo saben, por protocolo, no podemos llevarlos las hojas. Entonces, bueno, por ende los mapas tampoco, así que eso lo van a tener que subir después los trabajos. Todos tienen mail, manejan los mails y eso, bueno, por mail. Así que 3 mapas, planiferio. Ahora voy a traer el político. Esta es la cantidad, y 3 mapas, así les queda. Planiferio, físico, político. Ahora vamos esperen, voy a cortar acá un cachito y voy a buscar el mapa. Bueno, perdón cómo está, este es el cromo. Sí, también lo tengo, lo presto, ahora no se puede, pero por lo menos está a salvo. Este es el cromo que yo les digo que busquen en la casa, ¿sí? Que quizás lo tengan, o sea, se compran en una librería, pero traten de no comprarlo, ¿sí? De todas maneras, ahora vamos. ¿Lo vamos a usar todo el año? Sí, lo vamos a usar todo el año, pero de todas maneras, hoy hay mucha accesibilidad a los recursos, entonces uno puede entrar directamente a la página de internet, celular y bueno, no hace falta que lo compren, ¿sí? Yo siempre rescato lo que tengan de antes, eso es importante. ¿Viste? A mí me pasa que a veces uno tira las cosas y bueno, pero en algún momento sirve. Yo antes tiraba, pero ahora que tengo una nena de 2 años tengo que pensar. Igual no le interesa nada todo esto, ¿no? Es todo el celular, el tele, los dibujos. Claro. No quiere saber nada. Yo no sé cómo lo veía en la escuela porque vamos mal. Yo creo que ya el jardín le va a aburrir, así que no sé. Y tiene un carácter horrible, así que bueno. Bueno, entonces esos serían los materiales. Recuerden que vamos a anotar también el cuadernillo, que eso después lo van a subir por el grupo, ¿sí?
Si alguien tiene por ahí la dificultad, que estos serían los apuntes. A ver si anda mejor este. Apuntes bibliográficos. Y van a haber actividades, ¿sí? Quizás hayan actividades en general y después, bueno, las actividades que vayan surgiendo en la presencialidad cuando vengamos, cuando les toque a ustedes, ¿no? Esta burbuja. Bueno, todo esto sería el material con el que vamos a contar para cursar la materia, ¿sí? Esto es Geografía 1 y vamos a aclarar acá que en general, por la razón de que en segundo periodo ustedes van a cursar Argentina, ¿sí? Ahí van a tener nuevamente Geografía conmigo, no sé si por suerte o lamentablemente, yo sola, alguno verá, pero es lo que hay, no hay otra cosa. Bueno, ¿conocen algunos otros de los profes? No. Bueno, Lore es profe de biología, pero la van a tener en otro año. Joan, profe de matemáticas. No, el otro profe lo vi por video. Ah, de historia cívica. Sí, está bien. Bueno, lo que vamos a hacer, que yo ya hice con el otro grupo, es hacer unas preguntas, ¿sí? Hacer unas preguntas a ustedes y que sea como especie de diagnóstico para ver qué saben, qué recuerdan de la materia, o nada, o no sé, algo. Y también un poquito, porque lo primero que nosotros siempre decimos, hace un montón que no vi geografía, hace un montón que fui a la escuela, bueno, todo eso, pero siempre algo recordamos. Y además, pensar que siempre estamos como rodeados de conceptos de la geografía, porque uno ve las noticias y bueno, algunas son problemáticas ambientales, otras son conflictos, entonces uno tiene algún vínculo, alguna relación con la materia, o al menos lo que estudia la materia, ¿sí? Ahora después vamos a explicar por qué es tan amplia y también no quedarnos con eso de que vieron que cuando uno era chico, bueno, ya hace bastante, que íbamos a la escuela y que teníamos que saber los países, las capitales y la ubicación y si no sabía un poco más un garrote. Pero bueno, eso por suerte ha cambiado, ¿sí? Porque hoy lo que se pretende es un poco ser más crítico y analizar lo que sucede en el mundo o en el espacio que estamos estudiando. ¿Se entiende? Por suerte ha cambiado. Entonces, bueno, no es tan memorístico. ¿Se entiende? Que antes la geografía pretendía eso, hoy ya no. La historia, por ahí quizás tenemos que recordar al menos ciertos hechos o, no sé, épocas, pero bueno, geografía es como que no. Ahora vamos a entender después por qué. Vamos a anotar unas preguntas porque ya los chicos de la primera burbuja lo tienen. Que pongan así de título actividad de diagnóstico, como que es la primera actividad. No sería la actividad 1 porque no es, o sea, específica. Bueno, ¿qué entiendes por geografía? ¿Cómo? ¿Qué entiendes por geografía? Bien. ¿Qué técnicas y herramientas? ¿Y otra? Sí, dos, perdón, dos. ¿Qué técnicas y herramientas utiliza esta ciencia? Bien. El punto 3. ¿Qué temas pensás que estudia la geografía?
esas serían las preguntitas. Vamos a dar un tiempito, ¿sí? Bueno, ahí vamos a revisar las preguntas, ¿sí?, que tenían para hacer. La primera pregunta era, ¿qué entiendes por geografía, no? O sea, ahí ustedes tenían que responder de acuerdo a lo que creían, ¿sí? O tienen así como una mirada. No sé si alguien quiere... Creo que, por lo que yo me acuerdo, que habla mucho de los puntos límites, Sí. de los países. Bueno, vamos a escribir así como tema, ¿sí? La pregunta, no sé si ustedes se dieron cuenta que en la pregunta 2 yo les hago, no sé, ¿qué herramientas? ¿Qué herramientas necesitan? Claro, necesita esta ciencia, así que ya ahí partimos de que es una ciencia. Ya ahí en la 2 le estaba dando como que una pista, como para que respondan que es una ciencia. Pero bueno, vos agregaste esto de que estudia los límites. Sí, países pusiste, ¿no? Países, ciudades. Países, ciudades. Vamos a ir anotando primero algunos de los temas, porque son muchos, pero bueno, a ver qué va saliendo de acuerdo a la respuesta de ustedes. ¿Algo más? No, hasta ahí. Pero vos no pusiste nada de qué es la geografía, ¿no? No. Bien, vos directamente temas, perfecto. Claro, entonces. Sí, pero está bien. Yo puse, geografía es la ciencia que estudia todo lo relacionado a la superficie terrestre, acuática y aérea. Además estudia el clima, relieve, flora, fauna, cantidad de población, puntos cardinales, límites, etc. Mirá qué bien. No lo googleaste, ¿no? No te vi, con el teléfono. Pero está muy bien, pero vos porque te acordás o que lees mucho. Porque por ahí le ayudaron a mis hijos a hacer lotería y bueno, me acuerdo. Claro, no, pero está muy bien, ¿eh? Son todos grandes igual. Esto ya la contestó todo. Sí, ya lo dijo, ya está. Terminamos la clase. El resto lo tiene más o menos así. Vamos a ir anotando ya a partir de la definición. Alguien que tenga distinto. Vamos a quedarnos, no sé, allá para allá, más o menos coinciden en algunas palabras, algo. Dígame que sí. Bien, bueno, vamos a anotar, voy a hacer una especie de red conceptual para explicar ya y introducirnos en lo que es los conceptos propios de la materia y con la ayuda de la respuesta de ustedes, ¿sí? Acá tenemos la definición, acá nombraron algunos temas y ustedes me van a ir diciendo, ¿sí? Bien, entonces, habíamos dicho que la geografía es una ciencia. Ella nombró, o mencionó, perdón, que es una ciencia que estudia la superficie de la Tierra, algo así, ¿no? O la Tierra, bueno, sí. Si vamos al origen de la geografía, podemos decir que geo es tierra y grafía se hace como una descripción de la Tierra. Esto es si nosotros nos basamos en, no sé, en la historia o hablar desde la epistemología de la geografía, ¿no? Desde dónde se comienza a estudiarla como ciencia. Pero es una ciencia social. ¿Sí? Eso tenemos que destacar. ¿Por qué social? Porque, bueno, el principal elemento hoy por hoy es estudiar a la sociedad en relación con los recursos naturales, en relación con la naturaleza y con el ambiente. Antes podíamos decir que era más naturalista, descriptiva, más física, y hacía hincapié, por ejemplo, no teníamos que saber de memoria los relieves, los climas, los ríos, y hoy ya les digo que apunta más a lo social, ¿sí? Donde el elemento principal es la sociedad o el ser humano, porque es el que se supone que a lo largo de la historia ha cambiado y sigue modificando la Tierra, ¿sí? Los recursos, el espacio, el terreno, el territorio. Eso después lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con las clases, del por qué, ¿sí? Hoy es social. Y además también no es lo mismo si vamos a la antigüedad, por ejemplo, antes de que se declare a la geografía como ciencia, habían personas que hacían la función de geógrafo, es decir, no sé, habían navegantes, habían descubridores, exploradores, que iban navegando así por el mundo y llegaban a un lugar y ¿qué hacían ellos? Lo observaban, el paisaje, lo describían y después hacían su propia cartografía. Por eso a veces encontramos esos mapas antiguos
que para nosotros decimos, ¡ay, qué raros que son! Bueno, para la época ellos creían dibujar eso y creían ver eso. Hoy nosotros tenemos estos mapas hechos, entramos a internet y tenemos todo. Bueno, ahí ellos se encargaban y aparte les salían re bien y eran re lindos los signos cartográficos, pero bueno, estamos en otra época. Entonces, bueno, y a medida que pasa el tiempo, ya empieza a ser social, ¿sí? Social porque deriva de la sociedad. Bueno, como toda ciencia... Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Para que te pongo... Perdón que te pongo. Ahí te paso la silla, ¿viste? Porque ahí... Pues yo la saqué de ahí, pero no la acuerdo. O sea, todo el trabajo lo que no mañana. Ah, sí, vos... No estaba en cheque hoy. Sí, no te das problema. ¿Y tu nombre? Bueno, acá se me... ¿Jessica? ¿Cuánto? Y mamá. Ah, sí. Ya. Pero había sacado la cuenta, yo dije, ¿cómo apareció a mí? Me suele pasar, O sea que yo doy clases a la mañana en otros 2 colegios y tengo muchos cursos y de 30, no sé, me remezcla todo. No sé, trabajo en María Auxiliadora y en el Sabio y en la Escuela del Valle. Lo de la Escuela del Valle los conozco porque los tengo de chiquitos, o sea, hoy los de primera, los que están en quinto los tuve en primero. Bueno, eso más o menos los conozco. Y ahí sé que eran los que se portaban mal, pero bueno, el tema es que cambiaron, ¿viste? Bueno, ahí después te explico brevemente porque hicimos una introducción. Esto es geografía, no sé si tenías bien el horario. Y mi nombre es Eugenia Sosa. Y bueno, vamos a tener los lunes de 1:30 a 3 menos cuarto. Me hago la confusión porque el horario normal son más carga horaria, pero bueno, se hace una reducción, ¿sí? Bueno, después si alguien quiere pasarle la foto, ella, por favor. Bueno, y están haciendo unas preguntitas a modo de diagnóstico de introducción y las estamos respondiendo y a su vez hacemos un esquema como para ir explicando también, ya introducirnos en la materia. Bueno, entonces, ¿se entiende por qué es social más que nada? ¿Sí? Después ustedes van a tener a lo largo del secundario, o quizás el día de mañana estudian alguna carrera relacionada con sociales, bueno, ahí se van a dar cuenta que siempre es social porque está el ser humano, ¿sí? Como uno de los principales elementos. Bueno, y como toda ciencia tiene un objeto de estudio, ¿sí? Que es básicamente lo que nombraban recién ustedes, ¿no? Esto de estudiar a la Tierra. Y eso de estudiar a la Tierra en su totalidad, porque uno puede estudiarla desde lo físico, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo económico, se le llama espacio geográfico. Entonces, ¿de qué se ocupa realmente la geografía? Es estudiar el espacio geográfico. ¿Sí? Eso lo tienen que tener presente. Y el espacio geográfico puede ser todo, o sea, general a nivel mundial, puede ser el espacio geográfico de América, puede ser el de Europa, quizás el de Argentina, ¿sí? Se puede como hacer un recorte, pero eso es el espacio geográfico. Bueno, y de paso vamos a agregar la definición. ¿Qué es el espacio geográfico? Porque en realidad sí, es una porción de la superficie terrestre, pero ¿qué pasa? ¿Quiénes intervienen en esa porción? Bueno, es la relación entre sociedad, naturaleza y ambiente. ¿Sí? Básicamente es eso. Esta definición que una vez dice, bueno, tan cortita, pero es bastante amplia y abarcativa, ¿sí? Porque, ¿qué se supone? ¿Por qué acá yo puse sociedad, naturaleza y ambiente? Porque quizás decir naturaleza y ambiente, podemos pensar que estaríamos hablando de lo mismo o no. No. ¿Por qué? Porque lo que hace la sociedad, el ser humano, ¿sí?
recurre, por así decirlo, aprovecha los recursos naturales, los extrae, los sobreexplota, o sea, todas las acciones posibles y lo transforma en un ambiente, ¿sí? Ya sea en un ambiente urbanizado, artificial, culturalizado, o también podemos decir que es un ambiente urbano, ¿sí? Bueno, esa es la relación y eso es lo que se ocupa la geografía hoy. ¿Se entiende? Fíjense que acá estamos hablando de no simplemente conocer dónde queda un país, una capital, o ir al mapa y saber de África. No, eso es lo que necesita hoy la geografía. ¿Qué sucede en ese espacio? Y que obviamente esta relación ha cambiado, porque imagínense, a ver, es la misma relación de la sociedad con los recursos naturales en la época de los pueblos originarios a lo que es hoy. No. ¿Por qué? La sociedad hoy transformó todo lo que tenían los Exacto. ¿Sí? Podemos pensar de esa manera, ¿no? Que, por ejemplo, en la época de los pueblos originarios, ellos sí recurrían a los recursos naturales, no digamos que no, porque recolectaban, cazaban, pero lo hacían de manera como si fuese un uso racional, ¿no? De los recursos, o sea, lo extraían de acuerdo a la subsistencia y nada más. a lo que necesitaban. A lo que necesitaban, realmente. Ahora esto lo usan. Sí, por demás. Por demás o porque tienen ganas. Claro, y aparte es como que hemos evolucionado, ¿sí? La humanidad evolucionó, pero bueno, para algunas cosas, científicamente podemos hablar de muchas cosas porque sí, Claro. pero por otro lado, ¿a costa de qué, no? Porque antes, también pensemos que en esa época no estaban los modelos económicos dominantes, ¿no? Y el tema es que cuando ya empezamos con el sistema económico del capitalismo, que después ustedes lo van a ver, bueno, ¿qué le interesa al capitalismo? Todo lo que es las ganancias rentables, económicas, y deja de lado las cuestiones ambientales. Entonces, a medida que avanzamos, hoy podemos decir que vivimos en una sobreexplotación. ¿Se entiende? No era la misma época, bueno, y hemos pasado por revoluciones industriales, y hoy, lamentablemente, nos interesa otras cosas. Nos interesa porque formamos parte de esta sociedad y, bueno, estamos atrapados por el consumismo y por el facilismo. Entonces, todo lo que hacemos, lo digo porque yo soy también, ¿no? Uno puede enseñar, pero si no lo practica, en el cuidado del ambiente, ¿no? Quizás uno dice, bueno, en la casa, y no estamos todo el tiempo apagando las luces, lamentablemente, ¿no? Y estamos consumiendo un montón de cosas que vos las podés producir en tu casa, pero es más fácil ir y comprarlas. Bueno, no sé a quién echarle la culpa, pero bueno, vivimos en ese entorno que ya estamos como inmersos y bueno, y es difícil salir. Pero bueno, para que ustedes sepan que eso es lo que estudia la geografía, ¿no? Comparándola con, quizás con años anteriores. Bueno, después, con respecto al espacio, a ver si está hablando. Vamos a notar, nosotros tenemos un elemento que o sea, a manera de visualizar ese espacio, ¿cómo lo visualizamos? A través de los paisajes, ¿sí? Por eso acá otro concepto importante tiene que ver con los paisajes. Ahora seguimos respondiendo a las preguntas de las respuestas de ustedes, no es que la hicieron. ¿Cómo visualizamos ese espacio? A través de los paisajes. Y los paisajes tenemos dos tipos de paisajes, a ver si lo puedo anotar acá. Por un lado tenemos los naturales y por otro lado los humanizados, ¿sí? Que era un poquito lo que estuvimos hablando recién. ¿Se entiende? Espero que se pueda leer ahí, pero bueno. Sí. Bueno, en realidad vamos a encontrar, ¿sí?, en la superficie terrestre paisajes que sean totalmente naturales y por otro lado paisajes humanizados, culturales o artificiales también, que llaman algunos autores. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no es cierto? Porque pensemos, el gran cuestionamiento que se hace hoy es si realmente encontramos paisajes totalmente naturales, hoy, en el presente. Está difícil, ¿no? Porque siempre hay un grado de intervención del humano.
en lugares más lejanos, en lugares por ahí inhóspitos o en lugares que vos decís nunca llegó, bueno, lamentablemente llegamos y quizás de mala manera, ¿no? Porque generamos como un impacto negativo. Pero bueno, quedémonos con este tipo de paisajes. También a medida que aumentó la población, tenemos mayor urbanización, entonces por ende vamos a encontrar más paisajes humanizados. Humanizado, ¿qué quiere decir? Que bueno, creó, construyó, modificó el ser humano el ambiente, ¿no? El construir caminos, puentes, carreteras, edificios, y ahí ya pasa a ser totalmente humanizado, ¿sí? Acá, por la región donde nosotros estamos, podemos anotar otro como rural, ¿no es cierto? Porque todavía, muy poco, vamos a encontrar paisajes rurales, ¿sí? Esto que nosotros conocemos como chacras es un paisaje rural. Y es rural porque, bueno, está la producción, pero también encontramos elementos humanizados, ¿no? Encontramos maquinarias, encontramos, no sé, la casa del chacarero, del propietario. Bueno, encontramos, por ejemplo, el caso típico de la bodega, ¿no? Hay varias bodegas, bueno, la bodega Canales tiene la fábrica, ¿no? La producción y también tiene la finca, ¿no? En el mismo espacio. Bueno, eso sería un paisaje rural, que vendría a ser como ahí en intermedio. ¿Y naturales cuáles creen ustedes que sea totalmente natural? Los ríos, Bien. ¿Vieron que? Bosques. las montañas. Donde no estemos nosotros. Donde no estemos, pero estamos. Es cierto, nosotros acá en la ciudad de General Roca podemos encontrar un sitio natural que sería el área protegida, ¿no? Paso Córdoba. El tema es que, bueno, hay que ver porque no es totalmente natural. Ya hay cartelería, ya hay senderos marcados, bueno, ¿se entiende? Es así, tendría que ser, debería ser natural. Lo mismo sucede con los parques nacionales, con las reservas, por ahí, no sé, otros lugares que sean, ¿cómo se llama? Los zoológicos, por ejemplo, que serían totalmente naturales, pero no son naturales. Bueno, ese es el gran dilema que se presenta hoy en la actualidad, ¿sí? Y que siempre lo hemos estudiado, y bueno, quizás antes lo encontrábamos como natural y hoy ya no. A veces los chicos me dicen, profe, vos nos mandaste a buscar fotos de natural, pero alguien sacó las fotos. Bueno, sí, seguramente que alguien fue al lugar y sacó la foto y ahí ya hay un grado de intervención. Pero hoy tenemos muchos avances tecnológicos y se sacan por imágenes satelitales, hay ciertos programas informáticos, bueno. Pero esa es la gran clasificación, ¿sí? Entre lo natural y lo humanizado. Bueno, ¿se entiende más o menos hasta acá? ¿Cómo vamos? Tienen que recordar siempre estos conceptos, que es una ciencia, que es social, porque uno de los elementos es la sociedad, qué es el espacio geográfico y cómo lo visualizamos a través de los paisajes, ¿sí? Que vamos a encontrar humanizados artificiales y naturales y rural acá por la zona, ¿sí? Un espacio rural acá, por ejemplo en la Argentina o por así decirlo en América Latina, es para nosotros las chacras, ¿no? El campo. Pero a nivel mundial, por ejemplo en Europa, serían las aldeas, ¿no? Esas aldeas rurales. Rural también se hace o se apunta a esto de todas las actividades productivas, ¿sí? Hoy estaríamos como delimitados, porque uno, a ver, vamos al caso de un circuito productivo, uno consume leche y hay que ver de dónde viene la leche y de qué espacio rural, a dónde está situado el campo, ¿se entiende? Bueno, lo mismo con el atún. Uno no va y extrae del mar directamente. Bueno, pasa por un proceso y hay una fábrica y hay un lugar, bueno, y así como todo. Entonces lo rural tiene que ser cuando se hace el circuito productivo, ya cuando tiene, o se extrae de la tierra o se produce en la tierra, ¿se entiende? Bueno, vamos a anotar, vamos a sacar un conector por aquí, los temas que estudian. Bueno, y ahí nombraron, por eso borré el que habías dicho vos. Vamos a anotar algunos, no es que vamos a estar toda la tarde, porque, como verán, es muy amplio el campo de la geografía. Entonces, límites, ¿sí? Fronteras podemos escribir. Después vamos a ver límites y fronteras, la diferencia, que a veces nosotros decimos si son iguales o no,
¿O son parecidos y por qué? Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Es lo mismo un límite y una frontera? No, están como vinculados, pero no. ¿Se entiende? O sea, el límite es el límite geográfico que nos separa. Puede ser natural, un río, por ejemplo, con Chile, que nos separa la cordillera. Bueno, ese sería el límite. Pero después tenemos los pasos fronterizos, ¿no? Esas áreas de circulación, bueno, eso sería una frontera. Y lo del océano, ¿y eso cómo? Bien, lo podemos anotar como aguas continentales y oceánicas. ¿Sí? En realidad, cuando uno estudia geografía, obvio que tendríamos que recurrir totalmente a la hidrografía o a la oceanografía. Bueno, si no estaríamos. Vieron que la geografía no es que funciona sola, o sea, trabaja de manera aislada y sola. Siempre recurre a otras ciencias, ¿no? Quizás sean sociales también o que tengan que ver con las ciencias físicas. Por ejemplo, cuando uno estudia relieve, tiene que recurrir a la geología o a la topografía. Cuando estudia el clima, la climatología. Bueno, y así una serie de ciencias que la geografía lo que hace es tomar de muchas y poder estudiar el espacio geográfico. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Relieves, climas, podemos anotar, ¿sí? ¿Qué anotaron ahí como temas? Las ciudades, Las ciudades las vamos a anotar. países. Sí, hoy se estudian las ciudades porque obviamente tenemos, dependiendo de la cantidad de habitantes, podemos decir que hay pequeñas, medianas, grandes, metrópolis, megalópolis, ciudades globalizadas, pero podemos anotarlos como espacios urbanos y rurales en el mundo, ¿no? Ya de por sí dije que viniendo de allá nos da como miedito. Bueno, ¿qué más podemos anotar? La población, Sí. Voy a borrar un poquito acá, así me entra acá arriba, ¿sí? Que sabemos que es por acá. Bien, podemos anotar aspectos sociales que tengan que ver con la población. Bueno, también la geografía va a tener que recurrir a otra ciencia auxiliar que sería la demografía y estudiar, por ejemplo, la composición, el tamaño, indicadores demográficos, o sea, por ejemplo, averiguar, investigar esto de por qué tiene altos índices de natalidad o de mortalidad, que no es lo mismo en diferentes lugares, o sea, en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad quizás más alta en algunos países de América Latina, comparándonos con Europa, ¿sí? Ni hablar de la natalidad, por ejemplo, en los países asiáticos, ¿no? Que encontramos países con mucha población. Bueno, eso también tiene que ver con las políticas que también tienen cada uno de los países, ¿no? El caso de China, por ejemplo. También otro de los fenómenos actuales y que tiene que ver y que la geografía se ocupa muchísimo es estudiar las migraciones, ¿sí? Aquellas migraciones o desplazamientos de las personas. Vieron que hoy por hoy tenemos esos grandes fenómenos a nivel mundial y bueno, que a veces son migraciones ilegales, no siempre son voluntarias o son migraciones forzadas. Y también tenemos que pensar que hay migraciones internas y externas, ¿no? Aquellas que se producen en el mismo territorio, como por ejemplo acá tenemos, ¿no? Un ejemplo de migraciones durante un determinado tiempo del año. Vos los podés vincular, los debes conocer. Porque, claro, son las golondrinas, los que nosotros llamamos, entre comillas, golondrinas, ¿no? Que vienen, trabajan la cosecha y después van hacia otras cosechas o hacia otras provincias. Y sí, eso sería interno. Pero también tenemos de los países limítrofes, ¿sí? Que vienen a nuestro país o nosotros vamos a los países. Y también las migraciones internacionales, ¿no? Pero bueno, no siempre, yo siempre digo, no son voluntarias, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, los africanos que quieren ingresar al continente europeo. Y ahí seguramente han visto en las noticias
¿qué sucede, no? En ese intento de querer cruzar el Mediterráneo, bueno, o las personas mueren, ¿sí? En el océano, o entran al continente europeo y después los deportan porque no les pueden brindar asilo. O ya también está colapsado, ¿no? ¿Cuántos más pueden recibir? Bueno, es un tema, porque ahí uno dice, bueno, pobres también los africanos, pero también el europeo, ¿cuánto tiene que aguantar? Uno dice Europa y en Europa también colapsa el sistema, también hay pobreza, también hay desigualdad de los recursos, del sistema, bueno, por eso, pero bueno, ellos creen que estarían mejor, ¿no? En Europa. ¿Qué más podemos anotar como temas? A ver qué más. La flora, la fauna. Bien. Yo escucho voces y nunca identifico a quién, pero me está pasando en todos lados. Esa, ¿verdad? Ay, no, pero sí, esta mañana a un nene le pregunté como 3 veces, pero o soy yo o no sé. ¿Vas a ir con el barbijo? Sí, encima a veces tengo las aulas en la Sarmiento y ahí, bueno, Mitre, no escucho nada. Digo, chicos, paren y estamos siempre parando por los ruidos. Bueno, también lo vamos a trabajar biomas, que es, por ejemplo, la flora, la fauna, o poder estudiar las ecorregiones, que también se estudian, el ecosistema, la biodiversidad del ambiente, y ahí también vieron que podemos recurrir a la biología, ¿no? No es que estudia la biología, pero sí necesitamos de algunas, no sé, datos de algunas especies, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otros que no hayamos mencionado? Lo mencionamos quizás en esto de hablar de los circuitos productivos, ¿no? Podemos hablar de la distribución de las actividades económicas, ¿no? Esto las nombramos recién, distribución de las actividades económicas. ¿Sí? Que vieron que acá se divide por sectores, tenemos el sector primario, secundario, terciario, y es lo que yo les dije recién, ¿no? Uno, por ejemplo, el circuito lácteo, o sea, de la leche, empieza por el primario. Nosotros consumimos ya el producto en el supermercado. Antes, por ejemplo, pasaba del lechero y era más casero, pero bueno. Bueno, ¿se va entendiendo más o menos? Sí. Quizás es lo que ustedes más o menos habían anotado, pero bueno, un poco como más ampliado. Por eso les digo, de acá, también lo que estudia la geografía, que no lo anotamos acá, son las problemáticas ambientales y los desastres naturales. ¿Podría borrar esto? Ah, ya está copiando. ¿Te copiaste? Vamos a anotar algunos temas también importantes. Que tiene que ver con las problemáticas ambientales y por otro lado también tenemos los fenómenos naturales. Bueno, ustedes dirán si son parecidos, si es lo mismo o no, o cuál es la diferencia, ¿qué opinan? Ambientales quedan bien, todo esto. Ya cuando hablamos de problemáticas, ya el problema es el ser humano. Sí, claro. O sea, ambiental. Y antes decía del hombre, pero bueno, se me borró el tema del hombre porque la mujer también. Porque siempre me la agarro, bueno, una forma de decir, ¿no? Pero las problemáticas son originadas y ocasionadas por el ser humano. Contaminación. Exacto, ¿sí? Vamos a poner acá como uno de las problemáticas grandes a nivel mundial, porque recordemos que siempre la estudiamos de acuerdo a escalas, ¿no? O sea, esto es estudiar las problemáticas a escala global, o sea, lo que sucede en el mundo, a nivel regional, puede ser Argentina con los países limítrofes, o que compartan las problemáticas
a nivel local, ¿no? Lo que pasa acá en Roca, por ejemplo, esté pasando, bueno. Pero siempre es la mano o la intervención del ser humano. Ya les digo, o sea, ya sea por un interés económico, porque a veces uno dice, bueno, la deforestación, ¿para qué deforestan? Quizás para alguna otra actividad económica, ¿sí? Que quizás sea más rentable, no lo sé. Bueno, hay que ir estudiando el por qué. En cambio, un fenómeno natural, ahí ya estaríamos haciendo referencia propio de la naturaleza. Como los tsunamis. Claro, tsunamis, tornados, huracanes, eso lo vamos a anotar como ejemplo. Vieron que se dan en muchas zonas. Bueno, hoy no sé, mi compañero me decía, yo ni enterada, o estaba en el noticiero equivocado, pero me dijo, ¿viste que hubo un movimiento, un terremoto en Japón o no sé qué? No sé, yo no lo escuché. Bueno, un terremoto también, sí, es un fenómeno natural, que quizás obviamente tiene la causa en, no sé, hay que investigarlo. Generalmente los terremotos por el movimiento de las placas, bueno, todo es de origen geológico. También, si es un huracán o un tornado, va a ser de origen atmosférico o climatológico, o sea, todo lo que sucede en la atmósfera. Y así con todos los desastres naturales, ¿no? También hay ciertos fenómenos que son, después vamos a ver, que son los tecnológicos, ¿sí? Aquellos que, por ejemplo, está a la mano del hombre, pero lo causó o una maquinaria o un reactor o un transformador. ¿Qué ha pasado en el mundo, en la historia? Por ejemplo, el caso de Chernobyl. No sé si lo escucharon. Bueno, eso también, que se supone que fue por un transformador, pero también hay como un mal manejo del ser humano. ¿Se entiende? Pero bueno, ya hablar de fenómenos extremos naturales tiene que ver que cause daño en gran magnitud. Por eso siempre el ejemplo que traemos hoy en la actualidad, si la pandemia es una problemática o un desastre. ¿Y en realidad qué es? Claro, porque en realidad es un desastre natural porque es de origen biológico, o sea, está determinado supuestamente, ¿no? Porque hay toda una investigación, es determinado por un virus, bueno, ese virus hay que estudiarlo, de que nos miran que eso ya es todo genético, que la especie, que no sé qué, pero es biológico porque es un ser vivo. El tema es que, claro, causó una pandemia, porque esto causó a nivel mundial a la población y bueno, generó un problema, porque lamentablemente generó el problema de colapsar, de no estar habituados, de ambientarse, de hacer otras cosas, pero bueno, es natural. A pesar de que no sé si escucharon que lo formaron, o sea, lo crearon en un laboratorio y se lo quisieron mandar a Estados Unidos. Bueno, hay muchas versiones. La cosa es que nos cambió la vida. Y algunos para mal, ¿no? Obviamente. Pero bueno. Entonces, bueno, hay ciertas problemáticas. Después eso lo vamos a ir viendo, porque como nosotros vemos una geografía general, entonces, bueno, tenemos que ir tratando de a poco cada uno de los temas, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Y vamos a anotar como otro tema, termino, los conflictos territoriales, ¿sí? O entre estados o por los recursos naturales, ¿no? Vamos a anotarlo así como. Vieron que nosotros siempre decimos, ¿por qué, entre comillas, ¿no? ¿Por qué se pelean los estados? Y sí, se pelean, sí. El tema es que nosotros no es que estamos en esa pelea, pero por eso se producen guerras, por eso hay conflictos bélicos, ¿sí? Por el agua, por el petróleo, y eso es la gran disputa, ¿no? Por una porción de territorio, por nacionalidad también, ¿no? Que algunos están en un territorio pero creen que están en otro, pertenecen a otro estado. Bueno, esos conflictos están como latentes y son históricos. Bueno, uno de esos, lo más cercano que tenemos, las Malvinas, para nosotros, que para nosotros significó un montón, ¿no? Esto de perder, y la mirada de un inglés es otra. ¿Se entiende? Bueno, ¿estamos? Igual creo que son y 45, si está bien el reloj de la compu, no sé si alguien me dice, porque tengo que dejarlos salir, los tengo que liberar. Bueno, finalizamos aquí la clase, voy a cortar.